el amor. Está en la versión antigua. Caridad es igual a amor. Amén. Siéntese, hermanos. Estas son las tres virtudes más grandes que un ser humano puede llegar a cultivar en su vida. De ella depende el tener una vida de calidad, saludable en todas las relaciones humanas, lo laboral, lo familiar, lo social. Depende de que la persona cultive estas tres virtudes. Estas tres virtudes se rodean de muchas otras que son menores, pero que se vienen como consecuencia de practicarlas y de vivirlas. Las virtudes: fe, esperanza y amor. Y no están lejos, no son inalcanzables. Son virtudes que requieren tomar una decisión en la vida. Por ejemplo, la fe es la virtud que nos ayuda a creer en Jesucristo. La fe es la virtud que yo decido cultivar. La fe no tiene que ver con un sentimiento ni nada por el estilo. Es una decisión. Yo decido vivir por fe. Yo decido tener fe en Jesucristo, mi Dios y mi Salvador. Porque la fe, la función de la fe es creer en Jesucristo para salvación. Esa es la función de la fe. Y es ahí donde entra lo sobrenatural. Porque si tú tienes una fe natural, pudiéramos decir, la fe natural es como usted trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y usted sabe que le van a pagar el fin de semana. Usted sabe que va a tener un cheque. Eso es una fe natural. ¿Sí? Entonces, a veces cultivar la fe genuina, sobrenatural, es una confrontación, es un desafío a la lógica y a lo natural. Por ejemplo, Elizabeth, pariente de María, cuando el ángel le dijo que ella iba a tener un hijo, pues ella dudó porque era estéril. Entonces, en el mundo natural de ella no se podía tener un hijo porque era estéril. Y el ángel le dijo: porque nada hay imposible para Dios. Nada. Ahí es donde está la clave. Entonces, el pronóstico va a decir: tienes cáncer. Y naturalmente, ¿verdad? Naturalmente, pues es cáncer, es mortal, es un padecimiento que te está pronosticando que te vas a morir, etcétera, etcétera. Pero se nos olvida que Dios es un Dios que actúa en el ámbito sobrenatural. Y que un cáncer, un COVID o cualquier otro padecimiento que una persona pueda tener, en esta expresión, porque nada hay imposible para Dios. O sea, ¿lo creo o no lo creo? ¿Lo acepto o no lo acepto? El problema radica en que nosotros queremos usar a Dios en estos términos para beneficios egoístas y personales. Y Dios no cumple caprichos. Dios no cumple
antojos ni caprichos. Sí endereza jorobados, pero no cumple antojos ni caprichos. Porque a veces nosotros nos encaprichamos de una manera tal que pues nos vemos con la noticia de que pues no actuó, o Dios no respondió. Sí responde Dios, lo que pasa que a veces nos dice que no y a veces nos dice que sí. Pero todos queremos que nos diga que sí, pero no siempre Dios nos va a decir que sí. A veces nos va a decir que no. Por eso, cuando Jesús habló de la salvación, dijeron los discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo? Se pusieron esa interrogante. Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Esa es la fe. Entonces lo que es posible para los hombres, pues lo hacemos. Vamos con el médico, vamos a la cirugía, vamos a los tratamientos, está bien. Pero eso tiene un límite. Esas cosas tienen un límite donde entran los imposibles, donde entran los diagnósticos y las declaraciones de que no hay más que hacer. Bueno, humanamente, en muchos casos así es, y así ha sido, y así será. Pero el Hijo de Dios tiene un recurso mucho más allá. Y el recurso es creer que para Dios las cosas, todas las cosas son posibles para Dios. Porque para Él nada es imposible. Entonces la fe se debe mover en esta área. Y usted, hermano, vivirá más confiado, vivirá más tranquilo, vivirá más dependiente de Dios, sin estarse estresando innecesariamente. No se preocupe por las cosas que no tienen solución, porque si usted se preocupa, entonces su fe está fallando. Mejor ocúpese. No se preocupe, ocúpese. Ocúpese en cultivar su fe. Ocúpese en crecer en fe. Ocúpese en las cosas de la fe. ¿Para qué se preocupan? La preocupación no resuelve problemas. Nadie jamás resuelve problemas preocupándose. Ahí está dormido, despierto porque está preocupado por esto, por aquello. O sea, no resuelve nada. Mejor ocúpese en la oración, ocúpese en la lectura, ocúpese dando testimonio de Cristo a los amigos, a las personas. Ocúpese en la congregación. Ocúpese en las cosas de la fe. Vea, esa es la fe. La segunda virtud, la esperanza. Entonces, una fe que se ocupa, se ejercita, produce una esperanza viva. Y la esperanza nos ayuda a enfrentar la vida con todas sus vicisitudes aquí en la tierra. La esperanza nos da la capacidad de saber esperar en Dios en los momentos más difíciles de la vida. Hay esperanza. Hay una promesa. No sé si esté aquí una persona que vino la semana pasada. Vino muy angustiada. Estábamos ahí en la sombra del tejabán. Hice una birria de cabecita, invité a algunos compañeros, unos amigos, y estábamos desayunando ahí una cabecita bien sabrosa, mejor que la única. Y en eso entró una mujer desesperada. Tenía a su mamá con un problema muy serio, pero entró porque miró en el letrero: fe, esperanza y amor.
Y la palabra que la hizo entrar fue esperanza. Se le prendió en su mente que hay esperanza en Cristo Jesús. Y ya vino, nos platicó su situación y oramos por ella. Oramos por ella. Pero vea lo que hace una palabrita ahí. Cuando la persona está pasando por momentos difíciles, hermano, y escucha una palabra de que hay esperanza para sus males, pues gloria a Dios, porque sí la hay. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar tan preparados para demandar razón de la esperanza que hay en nosotros a aquellos que nos pregunten: ¿por qué tú, con el padecimiento que tienes, por qué vives así? ¿Por qué vives como si no estuvieras enfermo? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo tengo una esperanza. Y la esperanza que yo tengo es que si Dios quiere, Él me va a sanar. Y si no, de todas maneras, yo confío en Él. Por eso dijo Job: aunque Él me quitare la vida, yo esperaré en Dios. Yo esperaré en Él. Entonces esa es la esperanza. Y luego dice Isaías: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, levantarán alas como el águila. Pero solo los que esperan en Jehová. Entonces, ¿qué es esperar en Dios? No es una vida estática, no es una vida pasiva. Esperar en Dios es con una fe activa, con una fe productiva, una fe, hermano, que actúa y genera una esperanza viva, hermano, en el Dios que creó los cielos y la tierra, en el Dios que sana, en el Dios que planta y en el Dios que arranca. Aleluya, dale fuerte las palmas a Dios. Una esperanza viva. Entonces la función de la esperanza tiene que ver con que por los peores momentos que estemos pasando en la vida, hay una esperanza. Aunque la ciencia médica, aunque los pronósticos de tus amistades, aunque los pronósticos de la ciencia médica y de cualquier otra rama de la sociedad te digan que no hay remedio para tu hijo que está en las drogas, que no hay remedio para tu matrimonio, que no hay remedio para X enfermedad, tú debes de tener esperanza, porque en Cristo tenemos esperanza, en Dios tenemos esperanza. Dios es nuestra esperanza. El amor, entonces una fe activa produce una esperanza viva. Y estas dos virtudes, hermanos, sin duda alguna tendrán que reflejar el auténtico amor de Dios. El amor es la virtud más grande, más poderosa que las dos anteriores. El amor. Porque es la esencia misma de Dios. Dios, dice la Biblia, primera de Juan 4:8, Dios es amor. Entonces, la palabra amor en griego tiene varias acepciones. Solo quiero mencionar tres así de pasadita, porque son las más importantes y se necesita tener claro. Cuando hablamos del amor, las personas piensan en muchas cosas, menos en lo que deben pensar. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Biblia: si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo tengo mucha fe y las profecías, entendiera todos los misterios y toda la ciencia y toda la fe, y no tengo amor, nada soy. Entonces una persona me puede decir a mí que tiene mucha fe, pero si esa fe no se ve en un amor que actúa,
pues es cuestionable. Por eso yo le decía la otra vez que el amor no existe. Es como decir Dios no existe. Se ve, el amor se ve con las acciones. Dios se deja ver con sus acciones, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿de qué nos serviría decir Dios es amor, pero si no vemos ni una acción de Dios, quién iba a creer en Él? Nadie. ¿Por qué creemos en Dios? Por las acciones de amor que Dios ha tenido para con nosotros los seres humanos. En esto mostró su amor Dios al mundo, que Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Pero cada día nos muestra su amor con el aire que respiras, con el sol que sale todos los días, con la lluvia que desciende y riega la tierra. Todas esas son acciones de Dios que demuestran su amor por el mundo, por su creación. Pero por eso, cuando usted le dice a su cónyuge te amo, eso no significa nada si sus acciones no son congruentes a esa expresión te amo. Porque si en lugar de decir, le dices te amo, y en lugar de tener acciones edificantes, constructivas, pues son acciones de violencia, son acciones hirientes, entonces eso no es te amo, eso no es amor. Es una muletilla que se usa, pero no es amor. El amor genuino se manifiesta con acciones, se deja ver con acciones. Por eso la palabra, la primera acepción de la palabra amor, que es el amor de Dios, es ágape. Esta es la palabra que define mejor el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Ágape, el amor que lo da todo sin esperar nada a cambio. El amor que se sacrifica, el amor incondicional, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta, que todo lo espera. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Cristo vino a mostrar. Y ese es el amor que Cristo quiere que cultive su iglesia, sus hijos. El amor ágape. Pero la mayoría nos quedamos atorados en el amor filia. Otra palabra, otra acepción de la palabra amor, del griego filia. El amor filial, el amor fraternal. Eso es lo que quiere decir la palabra. El amor entre amigos, entre compañeros, entre hermanos. Y ahí es donde nos quedamos. Pero ya cuando se trata de dar la vida por un hermano, por un amigo, ahí dice, no, pues, que se muera mi abuela, que se muera tú, pues mejor que se muera mi abuela, dice. ¿A poco no hay un dicho así? Así es. Entonces, ese es el amor filia. Y luego, una tercera, el amor eros, el amor erótico. Esta palabra es la que define el amor conyugal en la más excelsa y enriquecedora pureza de la relación matrimonial. El amor eros. Pero el ser humano, con su mente coachambrosa, lo ha llenado de hedonismo, el amor eros, y lo ha contaminado y lo ha perturbado. Lo erótico lo han convertido en pornográfico, lo han convertido en algo sucio, en algo vil, en algo que tiene a la humanidad destruyéndose. El erotismo lo han convertido en hedonismo, solo placeres desenfrenados. Y por eso es que la palabra amor es mal entendida, es mal interpretada y el amor es mal comprendido. Pero si algo debe aprender un hombre en la vida cristiana es a entender estas cuestiones que tienen que ver con la práctica de las cosas que realmente abonan para ser una mejor persona, una mejor familia, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor trabajador, un mejor ciudadano, etcétera.
Por eso ante una enfermedad yo encuentro que Dios tiene propósitos. Y solo voy a explicar tres así de carrerita. Tres propósitos que Dios tiene cuando una persona se enferma. El primer propósito es que Dios se quiere glorificar en un ser humano. Una persona que tiene cáncer, que tiene COVID, que tiene cualquier otra enfermedad terminal, Dios se quiere glorificar. Y les pongo un ejemplo de aquel ciego que había nacido ciego y los discípulos dijeron: ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Él o sus papás? Los judíos creían que cuando una persona estaba enferma era porque habían cometido un pecado, ¿verdad? Y Cristo se los dejó claro, les dijo: no pecó ni él ni sus papás. Yo permití esta enfermedad para glorificarme en él. Es decir, Cristo dijo: este hombre nació ciego para que en él se muestren las grandezas de Dios que él puede hacer con él. Esta ceguera fue y es, dice, para que se muestre la obra de Dios en él. Entonces, cuando usted ve una enfermedad, usted tiene que preguntarse, y ahí entra el discernimiento. Esta enfermedad, ¿será que Dios quiere glorificarse? ¿Será que Dios quiere mostrar su grandeza y su poder a través de esta enfermedad? ¿Por qué creen que a veces los médicos, la ciencia se quedan perplejos ante un milagro? Porque los milagros no se explican, simplemente suceden. Nadie puede explicar un milagro, simplemente sucedió. ¿Qué hiciste eso para acá? Pues no sé. Yo creo que Dios me sanó. Pues yo creo que sí, porque no tienes nada. Entonces, ¿quién se glorifica? Dios. Entonces, alguien en quien Dios se ha glorificado de una manera así, hermano, no puede hacer otra cosa más que alabarle y dar testimonio, porque fue para que Dios mostrara su obra. Entonces, Dios lo hace, hermano, y muchas veces lo hace en personas que no tienen nada que ver en la iglesia, no tiene nada que ver con la fe. Simplemente lo hace porque Dios quiere glorificarse. Porque hay gente que ni siquiera a veces cree, y Dios lo hace. Ahora, ¿cuánto más con alguien que cree y que le pide y Dios lo hace? Pues es porque Dios se quiere glorificar. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene una persona que recibe algo tan maravilloso? Bueno, dice, es que Dios quiere mostrar las grandes cosas que Dios hizo contigo. Entonces, ¿cómo las va a mostrar Dios? Usted dígale, así como el hermano pasó ahorita y él compartió. Él está mostrando de una manera testimonial y su vivencia que Dios hizo un milagro en su vida. No le pagamos al hermano para que dijera eso. O sea, no estamos usando un palero para que... No, vive Dios que ahí está. Entonces no se trata de eso. Los testimonios son para que usted pues engendre fe y crea que si Dios lo hizo con él, hay una posibilidad de que usted también pueda recibirlo. O sea, yo no le voy a vender un milagro, ni se lo voy a prometer, porque no es un asunto mío, es un asunto entre usted y Dios. Yo trataré de ayudarlo, orientarlo, y es todo lo que puedo hacer, orar. Pero el que hace la obra es Dios, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su hambre que usted tiene de conocer a Dios y de vivir para Dios. Porque yo cansado de oír personas que dicen, es que si Dios me sana yo me bautizo, es que si Dios lo hace yo
Pues no se trata de eso. No se trata de que si Dios lo hace o no lo hace. Normalmente la gente que dice eso da la casualidad que Dios lo hizo y pues no están aquí. No están. Pero ya es otra historia eso. Pero yo le sugiero que si usted es objeto de una manifestación tan grande y tan maravillosa, no sea como aquellos 9 que recibieron un milagro, aquellos leprosos, y solamente uno regresó a darle gracias a Dios. De 10, uno regresó a darle gracias a Dios. El ser humano por naturaleza es así, malagradecido. Es como el pájaro cuco. El pájaro cuco es un ave que llegó a una convención de aves y se había ido él a darse la vida por el mundo y le fue mal en la vida. Regresó todo desplumado, golpeado, no traía plumas. Y cuando llegó a la convención de aves, llegó pidiendo ayuda. Hermanas aves, miren, ayúdenme, la vida pues me golpeó, miren, me quitaron toda la pluma y pues no puedo volar, tengo frío, etcétera. Y bueno, no faltó la iniciativa de un ave que dijo, el sinsontle, yo le voy a dar una pluma a mi hermano cuco. Tenga, hermano. Le quitó una pluma. Y ya el gorrión, la calandria se empezaron a quitar las plumas y le dieron plumas. Lo vistieron de un plumaje de muchos colores. Quedó hermoso el pájaro cuco. Precioso quedó, de muchos colores. Y ya cuando estaba emplumado y aleteó y que pudo volar, voló y se fue, y ni las gracias le dijo a los hermanos, a las aves. Por eso le digo a algunos, son como el pájaro cuco. La iglesia ayuna, ora, les da estudios, va y los busca, va y les lleva bendición, y se convierten en pájaros cucos. Después que están arruinados, ¿verdad?, en la ruina, están literalmente, y la gratitud no aflora en sus corazones. No aflora. Bienaventurados los que cultiven un corazón agradecido. Dichosos los que tengan un corazón agradecido con Dios y con el hermano que te habló de Cristo, con aquel que oró por ti, con aquel que te llevó la palabra, con aquel que gastó gasolina, que gastó tiempo, que gastó tantas cosas, ayunos, oraciones. Dale gracias a Dios y a ese hermano, que por él conociste a Cristo, por él Dios lo usó para que tú fueras salvo y ahora tuvieras esa bendición. El segundo propósito de una enfermedad es corrección. Por eso te repito, cuando hay una enfermedad tú tienes que tener discernimiento y tienes que preguntarle a Dios. Tienes que examinar tu vida. Dios se quiere glorificar. Ahí entra tu limpia conciencia. Pero cuando viene una enfermedad y usted sabe que anda mal, lo primero que llega es la culpa. Y el pensamiento primero que llega es la acusación. El diablo es especialista en acusarnos para hacernos sentir mal y que no tomemos la decisión correcta. Y nomás les voy a poner un ejemplo. Cuando María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que Moisés tomó por esposa, una cusita, una mujer de color, y Aarón y María murmuraron contra Moisés. Por eso no es bueno murmurar contra los ministros que Dios tiene dirigiendo a su pueblo. No es bueno.
porque le cae una maldición. Y no estoy justificando las malas acciones de los ministros, los pastores, no. Aún así, aunque nos pudiéramos equivocar, no es bueno que usted juzgue ni a su hermano que tiene a un lado, a nadie. Pero lo cierto es que Aarón y María hablaron mal de Moisés, y dice la Biblia, y los oyó Jehová, y Dios los escuchó. Y Dios les dijo: yo hablo con mi siervo Moisés cara a cara, ¿y a ustedes qué? Y ellos dijeron: ¿acaso nomás habla Dios por Moisés? Fue el argumento. ¿Acaso nomás Dios habla por Moisés? ¿No hablará por nosotros también? ¿Usted no ha ido a alguien así? ¿No ha ido a alguien que diga algo parecido? ¿A poco nomás el pastor? ¿A poco nomás porque dijo el hermano Pedro? ¿A poco nomás porque dijo el hermano Raúl? Cuidado, cuidado con eso, porque se está metiendo en un terreno espiritualmente muy peligroso. Su deber es orar por los que exponemos la palabra. Es orar. Pero a Aarón y María les fue mal precisamente porque murmuraron, y ellos dijeron: ¿acaso Dios no habla por nosotros? Hermano, y dice que Dios se llenó de ira, y de repente María resultó leprosa, blanca su piel de lepra. Entonces Dios le mandó una enfermedad para que se arrepintieran de lo que habían hecho. Entonces, cuando a usted le llega una enfermedad, usted tiene que pensar seriamente. Tiene que pensar muy en serio. Y usted no va a sanar hasta que usted no se arrepienta y vaya con Moisés y le diga: perdóname, o perdóname, Señor, porque yo hablé mal de mi hermano, del pastor, hablé mal del ministro Pedro, del ministro Raúl, de Benjamín, de Héctor. Perdóname. Hasta entonces usted puede ser sano. Mientras usted no haga eso, usted no va a ser sano. Y búsquele, y vaya con los doctores, y vaya con los especialistas, porque esa enfermedad es para corregir, porque Dios lo ama y no quiere que usted se pierda. Si Dios no lo amara, lo dejara a la deriva, que usted se pierda. Pero lo ama tanto que le pone un padecimiento para que usted reflexione, pida perdón, se humille y venga la sanidad a su vida. Alabado sea el nombre de Cristo. El tercer y último propósito de una enfermedad es la muerte. Fíjese bien, la primera es cuando Dios se quiere glorificar. La segunda es cuando Dios quiere corregir la mala conducta de un hijo de Él, porque lo ama. Viene un tercer propósito, la muerte. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto un juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El Señor aparecerá por segunda vez. Ya apareció una vez allá en el pesebre en Belén, pero aparecerá por segunda vez cuando Él venga a levantar a su iglesia. Aparecerá por segunda vez para llevarse a su pueblo, para llevarse a su iglesia. Entonces, hermano, cuando un hijo de Dios tiene discernimiento espiritual, se ubica en cualquiera de estas tres áreas de una enfermedad. Se ubica y tiene el entendimiento claro cuando dice: bueno,
Yo creo que estoy preparado, como dijo Pablo. Estoy preparado para irme con el Señor. Yo quisiera estar, pero yo estoy preparado para irme con el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. Las personas que venden servicios funerarios, pues le quieren dar cátedra al señor cura. Es decir, quieren convencernos diciendo: es que este tema nadie lo quiere hablar. Pues no hablarán los que no conocen a Dios, pero nosotros hablamos mucho de este tema. Así que no nos agarra por sorpresa ni la muerte, ni la enfermedad, ni nada de eso, porque yo considero que estamos preparados para eso y para más, porque somos hijos de Dios. Lo único malo, lo único malo es que somos negligentes para tener un programa de prevención, que esa es otra historia. Porque algunos piensan: pues yo me muero y que se la arreglen. Y pues sí, nos deja con un paquetón allá la familia, endeudados, y pues un montón de conflictos. Ni siquiera un testamento hizo, y la casita que tiene ahí se andan matando los hijos por una casilla, porque usted no dejó un papelito que dijera: esta casa se la dejo a fulano, y punto. ¿Y cuántos problemas pudiera evitar si usted hiciera eso? Evitaría que su familia no se distanciara y no se destruya, no se peleen por un bien que usted deja, sea carro, sea casa, un terreno, una cuenta, lo que sea. Pero esas son las partes de negligencia que no le damos importancia. Pero lo cierto es, hermano, que la muerte es una realidad. Es una realidad que no la podemos eludir, y va a llegarnos por muchas formas, ¿verdad? Dios tiene no 1000, 2000, 3000 maneras en cómo recogerle la vida a un ser humano. Yo he sabido de pastores que, así como estoy ahorita con ustedes, delante de ustedes, predicando, aquí han quedado en el púlpito por un infarto. Se han infartado. Yo he conocido casos así, y no uno, varios. Entonces no sabemos de qué manera. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que está establecido por Dios. Y aquí no entra, hermano, la ciencia. Por eso, cuando usted tiene discernimiento, hermano, por más que gaste, por más que vaya a Houston, que vaya a España, que vaya a Europa con los mejores médicos, cuando Dios dice: es hasta aquí, es hasta ahí. Y cuando Dios dice: todavía no es tu tiempo, pues usted, el médico dice: pues no entiendo cómo andas vivo, no entiendo cómo andas caminando, no entiendo por qué no te ha pasado esto. Pues claro que no, pero nosotros sí entendemos que Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. Amén, hermanos. Dios está en control. Y es bonito entender que la vida está en las manos de Dios, y que Él es el que va a decidir cuándo y cómo me va a recoger de esta vida. Pero lo de nosotros es estar preparados, estar listos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Por eso, una fe genuina siempre produce una esperanza viva. Y nuestro Dios es un Dios de transiciones. Y nuestra vida es una vida que está transicionando día a día. Desde que nacemos hasta que morimos,
no dejamos de transicionar. Y todavía de muertos vamos a transicionar de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Sí. Por eso, si usted siente que Dios está siendo injusto con usted, medítelo, no me conteste. ¿Usted siente que Dios está siendo injusto con usted? ¿Cree que ya no podrá seguir con la pérdida de su salud? Esa salud que perdió. ¿Está atravesando una crisis o un cambio muy fuerte en su vida? ¿Está atravesando un proceso de cáncer o de una enfermedad terminal? Quiero decirle que hay esperanza. Y si usted está atravesando por cualquiera de estas situaciones o otras, entienda que Dios es un Dios de transición. Lo quiere transicionar de un estado a otro estado. Lo quiere llevar a algo que usted quizás no conoce, pero que habrá de conocer, habrá de experimentar. Entonces las transiciones en Dios son para bien. Pero a veces nosotros no queremos transicionar. Nos queremos quedar estáticos y eso no es posible, hermano. No es posible quedarnos estáticos. La vida es dinámica y tenemos que movernos al ritmo que Dios nos marque y tenemos que ir transicionando. Por eso los jóvenes deben aprender a transicionar de la juventud, si Dios le da larga vida, a llegar a viejos. Deben aprender a saber envejecer. Y todos debemos aprender a saber morir, porque las personas mueren como viven. Entonces, si nosotros vivimos todos desordenados, si nosotros vivimos, hermanos, al ahí se va, así vamos a morir. Pero si nosotros vivimos transicionando las cosas de la mano de Dios, de las etapas de niño a adolescente, de adolescente a joven, de joven a adulto, a la edad productiva, y de la edad productiva a la vejez, y de la vejez a la ancianidad, y de la ancianidad a la tumba. Todo es una transición. Cuando esté en la tumba, Dios hará una transición que nos levantará de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de algo corruptible a algo incorruptible. Entonces, tenemos que transicionar. Si usted se aferra a quedarse estático, usted está mal. Lo único que va a pasar es que usted va a transicionar, pero en el aspecto negativo. Usted va a ir como la cola de los caballos, para abajo. Usted va a crecer para abajo. Entonces, si usted no transiciona en los programas de Dios, en la ley de Dios, en el caminar con Dios, usted va a transicionar en la vida. En otras palabras, si usted no se desgasta sirviéndole a Dios, se va a desgastar en el pecado, en la desobediencia, sirviéndole al diablo. El Señor lo reprenda. Entonces, una luz, una vela, para que pueda alumbrar, tiene que prenderse. Pero para que, una vez que usted prende la vela, se empieza a desgastar y a desgastar hasta que se acaba. ¿Qué prefiere? ¿Ser una vela apagada o ser una vela que sea útil para dar luz a aquellos que están en tinieblas? Aunque me desgaste, aunque mis fuerzas se desgasten, aunque desgaste un poco de mis ingresos, aunque desgaste, pero si yo me desgasto, hermano, sirviéndole a Dios,
entonces diré que viví y bien valió la pena haber vivido para el reino de Dios. Porque carne ni sangre va a transicionar al reino de Dios. Carne y sangre no heredará el reino de Dios. Es decir, nosotros tenemos que transicionar de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible. Esa es la esperanza que Dios nos da. Y estamos en ese proceso de transición. Estamos en eso. Por eso, amada iglesia, yo te invito a que cultives estas 3 virtudes, que con ellas podrás transicionar todo lo que en esta vida se te presente y todo el programa de Dios para tu vida, para tu familia. Por eso Dios quiere que entendamos que estamos en un proceso de transición. Estamos en un proceso. Cuando usted vaya para Baja California Sur, y con esto termino, probablemente mire unas huertas de mango. Y se va en tiempo de cosecha, usted va a mirar las huertas de mango amarillo, de los mangos que se caen al suelo. Y la gente que no conoce el ciclo de la vida, aún de la vegetación, aún de los árboles, pues simplemente tiene una opinión equivocada. Dirá que los agricultores, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Por qué no recogen los mangos y los venden? ¿Cómo es posible que dejen la cosecha tirada? Y dirán opiniones de ignorancia, cuando la verdad es que es a propósito. Es a propósito dejar que muchos mangos se caigan de maduros y no recogerlos, porque la tierra los absorbe, se vitamina con ellos para que vuelva a dar mangos. El ciclo. Entonces, a veces nosotros tampoco queremos entender la parte espiritual de la vida. Y la parte de la vida tiene que entender. Se siembra, dice Pablo, se siembra un cuerpo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. Dice Pablo, siembras un cuerpo corruptible, pero se levantará un cuerpo incorruptible. Porque es necesario, dijo Pablo, que esto mortal se vista de inmortalidad. Dijo Pablo, es necesario. O sea, no es una palabra que digas si tú quieres o si quieres. No. Es necesario que esto suceda. Porque para esto nos llamó Cristo. Porque vamos a transicionar de lo mortal a lo inmortal. Este cuerpo donde vive tu alma y tu espíritu, un día tu espíritu y tu alma vivirán en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo que ya no estará expuesto al pecado y a la maldad. Dale fuerte las palmas al Señor.